Un saludo fraterno. Con este vídeo séptimo pretendemos avanzar en resaltando los aspectos más importantes del texto que nos queda de la carta a los filipenses, que sería a partir del capítulo 2, verso 19 en adelante. Antes de que vuelva a poner a Pablo como un modelo que ha seguido el itinerario de Cristo y por tanto exhorte a comportarnos como Él, el autor sagrado, en el capítulo 2, del 19 al 30, da algunas noticias de San Pablo y sobre su intención de enviar a Timoteo y a Epafrodito. Pablo los envía para preparar una visita que él personalmente quiere hacer. Podemos dividir esta perícopa en dos partes. Primero una que habla del envío de Timoteo por parte de Pablo y otra, del verso 25 al 30, que habla del envío de Epafrodito. Por lo que se refiere a Timoteo, Pablo quiere enviarlo y él resalta dos motivos. Uno, para alegrarse con él, porque tendrá noticias. Y para que la comunidad también se alegre. Pablo hace un elogio grande de Timoteo. De hecho dice que lo envía porque no tiene nadie que tenga tan en el corazón a la comunidad de los filipenses. Y por contraste, quizá exagerando, dice que solo está rodeado de personas que piensan en sus propios intereses. No así Timoteo. La segunda razón que da es porque ellos conocen a Timoteo y saben el servicio que ha hecho en favor del Evangelio, siempre en estricta relación y comunión con Pablo, como la de un hijo, así lo compara él, con un padre. ¿Por qué elogia a Timoteo? Mirad, fundamentalmente por una cosa, porque su vida refleja el modelo de Cristo, del que él hablaba en el llamado himno a los filipenses. Se ha preocupado por la suerte de la iglesia de Filipo sin preocuparse por sus propios intereses. Pablo vuelve a reiterar su esperanza de enviar a Timoteo, no inmediatamente, no da la razón, quizás pues para que la asista, porque va a enviar a Epafrodito, que estaba cuidándole en la cárcel y ayudándolo, o bien para que vaya cuando ya haya salido de la cárcel y pueda llevar noticias de ella. La verdad es que no lo dice el apóstol. La primera parte del pasaje concluye con la precisión de que la visita de Timoteo, de su colaborador, no va a sustituir la que piensa hacerle el apóstol. Antes de enviar a Timoteo, envía a Epafrodito, que será el portador de la carta. La verdad es que lo hace porque el mismo Epafrodito tiene mucho interés en volver para tranquilizar a su comunidad. Le preocupa porque ellos se han enterado de la gravedad de su enfermedad y están inquietos. La gravedad ha sido grande, ha estado incluso en riesgo de muerte. Pablo lo dice no solo para justificar que haya tardado en volver, sino sobre todo para resaltar la misericordia que Dios ha tenido curando a Epafrodito, pero al mismo tiempo ahorrándole a Pablo el sufrimiento de haberlo perdido con la muerte. Ahí, en este envío, Pablo hace un gran elogio de Epafrodito. Lo elogia no solo porque le ha sido útil, estando él en la cárcel, por la ayuda económica que le ha traído, sino sobre todo lo elogia porque ha cumplido el trabajo confiado a él por el Señor, incluso sin temer poner en riesgo su propia vida, y ha representado a los filipenses en su servicio a Pablo. De hecho, en el versículo 25 y 30 utiliza el término liturgia para hablar de este servicio. Ya antes lo hemos visto en otros textos, la vida y la misión como una ofrenda litúrgica a Dios. ¿Por qué elogia Pablo a Epafrodito? En primer lugar, porque refleja el itinerario que ha hecho Cristo. Epafrodito no solo ha trabajado siguiendo la invitación de Pablo para alcanzar la salvación mediante su obra en favor del Evangelio, sino que como Cristo se ha entregado todo él hasta la muerte. Es decir, ha reproducido el itinerario
de Cristo reflejado por Pablo en la carta a los filipenses. El capítulo tercero de Filipenses está dedicado a una serie de exhortaciones poniendo como ejemplo a Pablo, alguien al que imitar. Ya vimos que en 2.1.18 el centro estaba en el ejemplo de Cristo, transmitido en el conocido himno a los filipenses. Este capítulo 3 se puede dividir en tres momentos. Primero, una invitación a guardarse de los adversarios, dando la motivación. Capítulo 3, versos 2 al 4. Segundo, un autologio de Pablo con valor ejemplar, 3, 4b al 16. Y finalmente una exhortación formulada positivamente a imitar a Pablo, dando la justificación de por qué hay que imitarlo. Al inicio del capítulo, en el verso primero, Pablo retoma el tema de la alegría, una alegría radicada en la experiencia de comunión con Cristo, e introduce un nuevo desarrollo, como si fuese una repetición de lo que ya ha dicho en la carta. Dice, escribiros las mismas cosas, pues a él no le cuesta, y está convencido de que a ellos les puede dar seguridad. La exhortación a guardarse de los adversarios es una puesta en guardia muy fuerte, pidiéndole que no se dejen influenciar por ello. Lo describe con tres epítetos injuriosos. Les llama perros, un nombre con el que frecuentemente el mundo judío se refería a los paganos. Malos obreros, probablemente se refiera a misioneros con no buenas intenciones, de los que ya también antes habló. Y los de la mutilación, que aunque puede referirse a una práctica pagana, probablemente se refiere a la circuncisión y por tanto a la práctica que pedían los judeocristianos. La verdad es que no es fácil ver de quiénes se trata. Se ha propuesto de todos, que eran hebreos, gnósticos, miembros de cultos paganos, cristianos cismáticos. Lo más probable es que sean misioneros judeocristianos que les piden a los filipenses que perfeccionen su fe, circuncidándose y cumpliendo la ley. Pablo insiste en que no se dejen avasallar por ello, en que no cojan lo que les proponen, insistiendo en la condición que tienen los creyentes en Cristo. Los filipenses ya pueden dar culto verdadero a Dios gracias al Espíritu, y lo pueden hacer mediante la ofrenda de la propia vida, como ya él había dicho de sí mismo, Pablo, en el capítulo 2, verso 17. Hay una alternativa fundamental que ya hemos visto: o gloriarse en Cristo, poner en él el fundamento de la propia existencia, o en la carne. Y Pablo les pide que se gloríen en Cristo. En el autologio de Pablo no nos vamos a parar mucho porque ya lo hemos visto con ocasión de la introducción a Pablo, si recordáis. Es un elogio seguido de una conclusión exhortativa. En primer lugar, Pablo habla de su mérito judío, de su orgullo, de su superioridad judía, en razón de los dones recibidos, sobre todo su origen, su familia, de los méritos adquiridos, de lo que él había hecho y de lo que había trabajado, y finalmente de su condición de fariseo. Hay un clima ascendente que podemos decir, Pablo ha sido un judío impecable. Ahora bien, aunque haya sido un judío impecable, ese orgullo se ha visto derrocado por Cristo. En el encuentro con él, ha llegado a considerar que todo era una pérdida, una basura, comparado con el conocimiento de Cristo Jesús, su Señor. La razón de tal cambio es Cristo, el encuentro con Él, con el resucitado. Un conocer a Cristo que no es, como ya dijimos, mera teoría, es la experiencia profunda de vivir vinculado y en comunión con Él. Esto ha tenido para Pablo una serie de consecuencias. La primera es que vive unido a Cristo, con una condición de justicia ante Dios basada en la fe. La segunda es que la experiencia actual de su conocimiento y relación con Cristo comporta llegar a ser semejante a Él, recorriendo su mismo itinerario de abajamiento y exaltación. Lo que para Él era un mérito se ha convertido en una pérdida. Lo que Él ha dejado
le ha exaltado, le ha puesto en comunión con Cristo. Y por último, la esperanza de alcanzar la resurrección final. El orgullo de Pablo ya no está en él, sino en Cristo. Está motivado no en los logros de Pablo, sino en lo que ha perdido y sobre la obra cumplida de Cristo, en la que se repite el itinerario de bajamiento y de exaltación del Señor. Pero Pablo no es perfecto en su vida, no es totalmente coherente. Él utiliza una metáfora, la metáfora de la competición deportiva, para darnos cuenta y para comunicarnos que él sigue corriendo hacia la meta, que él está en camino, pero no ha alcanzado la plenitud. Pablo sabe perfectamente que, aunque ha hecho y está haciendo el itinerario de Cristo, lo hace en la fragilidad de la condición humana. Estos versículos describen con claridad la dinámica de la vida cristiana de Pablo, marcada por el encuentro con el Señor y el conocimiento de su persona, una vida que reproduce el itinerario del Señor, el itinerario de muerte y resurrección, de despojamiento y de exaltación. Para Pablo, el acontecimiento salvífico de la cruz, esa paradoja, determina también su situación personal y la de todo creyente, aunque el recorrido del apóstol no es una copia fiel de la de Cristo, está marcado por la imperfección, por la debilidad y por no estar completo, aún no ha llegado a la meta. Y por eso puede proponerlo a todos los oyentes, a todos los cristianos, a quienes somos frágiles y débiles y estamos en camino. Acabado de poner el ejemplo de Pablo, el texto vuelve a la exhortación, pidiendo imitar el ejemplo de Pablo, el de sus más cercanos colaboradores, del capítulo 3, verso 17, al capítulo 4, verso 1. Se trata de observar aquellos que ya se comportan según el modelo constituido por Pablo, que a fin de cuentas no es más que una reproducción del modelo de Cristo. Invita a imitar. Evidentemente no se trata de reproducir mecánicamente todos los gestos de Jesús ni de Pablo, sino que cada uno, según su manera de ser, según sus propias características personales, reproduzca en su vida de una manera creativa el itinerario iniciado por Jesús, del que Pablo fue un verdadero ejemplo de seguimiento. Para esto, no pensemos que Pablo es un arrogante, que se cree que es un hombre perfecto. Él invita a imitarle a los que como él siguen a Cristo, porque él sabe que a fin de cuentas su itinerario ha sido un proceso de transformación iniciado, conducido y animado por Dios que lo ha llamado. Da dos motivaciones, una formulada negativamente: no imitar la mentira y el mal ejemplo de los adversarios, que actúan de una manera contraria a la cruz de Cristo. Llegará a decir que su Dios es el vientre y su fin la perdición. Tienen, diríamos en nuestro lenguaje actual, una mentalidad mundana. La segunda motivación la expresa positivamente y depende de la condición de los cristianos que ya en su vida terrena dependen del Señor Jesús, a quien esperan fervientemente como a su Salvador. Porque Él vendrá a transformar sus cuerpos pobres en cuerpos gloriosos. El orgullo de Pablo, transformado en elogio de Cristo, se convierte también en el de los filipenses, y en un sentido más amplio, el de todos los creyentes. Como tal se revelará definitivamente, como dice el texto, con el retorno glorioso del Señor. Estamos invitados a reproducir el mismo itinerario de humillación de Cristo para llegar a ser semejantes a Él y participar de su victoria. Concluye el texto, la sección en el capítulo 4, verso 1, llamando con un tono afectuoso, le llama amados, deseados, alegría y corona mía, amados, hermanos míos,
una muestra continua de afecto, a que acojan las indicaciones del apóstol, reiterando el motivo de la alegría que, como hemos visto, recorre toda la carta.